Tiene un peso medio de 1500 gramos. Esto varía dependiendo de si es hombre o mujer y el tamaño de la persona. Aproximadamente en las mujeres desde 1400 gramos, en el hombre puede llegar hasta los 1800 gramos. Varía mucho, pero vamos a dejar una media que son 1500. Em, las generalidades anatómicas, ya las saben, es que ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y del, ¿no? Ahí lo pueden localizar. Eh, es por eso que cuando hay dolor hepático, normalmente los pacientes señalan que tienen dolor en esas áreas. Recuerden, en el hipocondrio derecho y en el epigastrio. Tiene dos lóbulos, el izquierdo y derecho. Y recuerden que también se puede dividir en cuadrantes. Un dato interesante aquí es que si alguna vez les dio el famosísimo, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El dolor, dolor de caballo. Ah, bueno, precisamente duele en estas áreas porque debido a que el hígado, recuerden que tiene cápsulas, entonces hay una cápsula que se llama la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason, lo que ocurre aquí es que se distiende, entonces normalmente pues está como adherida, ¿no? Está rodeando al hígado. Entonces, cuando hay congestión de la vena porta, porque su cuerpo a lo mejor no está acostumbrado a cierta cantidad de ejercicio, no está acostumbrado al ejercicio, lo que hace esta vena porta es que comienza a haber un retorno de sangre venosa mucho más grande y hay un poco de más éstasis sanguínea en el hígado. Entonces, esto hace que el hígado se comience a distender y empieza a aumentar más bien a distender, a empujar a la cápsula de Gleason. Entonces, esto es lo que duele, la congestión hepática, al igual que, por ejemplo, en las embarazadas, que son hipertensas. En estas, pues aparte de que obviamente que son hipertensas, llevan sobre todo en los últimos trimestres, en el último trimestre, obviamente que hay distensión abdominal, entonces eso también condiciona que haya una mayor distensión de la cápsula de Gleason. También. Y bueno, ¿cuáles son las funciones del hígado? El hígado, al ser una glándula, cumple con funciones. Y recuerden que las glándulas pueden dividir entonces de acuerdo a dónde secretan sus productos. Si es exócrino, es decir, que tienen sus propios conductos, o si es endocrina, es directamente torrente sanguíneo. En el caso del hígado, tiene ambas. La función exócrina consiste en la secreción de la bilis y la función endocrina consiste en la síntesis de proteínas plasmáticas. El hígado, de hecho, es como el laboratorio, ¿no? De todo el cuerpo. Ahí se va a sintetizar la mayor cantidad de proteínas plasmáticas, así como también nos va a ayudar en el metabolismo y la función antitóxica. En el metabolismo, por ejemplo, para aprovechar algunos tipos de nutrientes y convertirlos a otro tipo de macromoléculas, y en la función antitóxica, ya sea de químicos, de etanol o de algunas otras sustancias, ¿no? Algo importante aquí que podremos resaltar es que el hígado, al cumplir tantas funciones, a veces por eso tendemos dentro de las patologías, sobre todo que afectan al hígado, comienzan a disminuir algunas de estas funciones. Por ejemplo, normalmente nosotros se secreta la bilis, ¿no? La bilis no se almacena en el hígado, se almacena en la vesícula biliar. Se crea en el hígado, pero se almacena en la vesícula biliar, recuerden. Y lo que ocurre es que todos secretamos bilis, ¿sí? Pero lo normal es que la bilis se excrete al exterior. O sea, ustedes no lo ven, pero lo que le da la coloración principalmente a las heces son los pigmentos que conforman a la bilis, la bilirrubina, la biliverdina, y se me olvidó el otro, pero son pigmentos. Entonces, estos pigmentos se secretan. Cuando una persona tiene, por alguna razón, una afección del hígado, este pigmento puede pasar a torrente sanguíneo. Entonces, es aquí cuando aparece la famosísima ictericia. Puede aparecer en diferentes partes del cuerpo. En los ojos, por ejemplo, esos ojos amarillos que se les ven a algunas personas. Puede ser patológico o puede ser fisiológico, por ejemplo, en aquellos individuos de raza o de descendencia africana, que tengan la piel completamente negra. Bueno, ellos tienen estos genes, tienden a secretar, o más bien la retina tiende a pigmentarse de un color amarillo intenso y es completamente normal. Y también funciona como un lugar de almacenamiento de hierro, de glucógeno, triglicéridos, vitaminas A, D y B12. Bueno, vamos a seguir.
Ahora, algo muy importante del hígado es su irrigación, y no sé si ya se los dije cuando hablamos un poquito de músculo estriado cardíaco. Hablamos así muy levemente, porque me acuerdo que sí se los mencioné, los tipos de capilares, ¿no? Que habíamos quedado que hay diferentes tipos de capilares, continuo, fenestrado y discontinuo, ¿no? O sinusoide. Entonces, hablando de estos capilares, se le conoce como, bueno, ustedes saben que la irrigación del hígado proviene de la vena porta y de la arteria hepática. Un sistema porta no es lo mismo, no se refiere únicamente a la vena porta, y esto quiero que quede muy claro porque creo que esto no se los he mencionado. La vena porta propiamente es del hígado, pero un sistema portal se refiere a que normalmente ustedes en el organismo van a encontrar una vena, un capilar y una arteria, o una arteria, un capilar y una vena. Bueno, más bien, arteriola, capilar, vénula o vénula, capilar, arteriola, ¿no? Que es como la parte más pequeña hasta donde llegan las arterias y venas, y en donde se lleva a cabo el intercambio es en los capilares, ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo en esto? Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Hay algunas veces en las que hay variación en este sistema, es decir, que va a haber una arteria capilar y de nuevo hay otra arteria. O puede haber una vena, un capilar y otra vena, ¿sí? Bueno, en este caso, por eso quería hacer la distinción, porque no es lo mismo un sistema portal a la vena porta, ¿ok? Porque luego igual creo que no me acuerdo si, ya me acuerdo, porque en el riñón tenemos precisamente este sistema portal, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la arteriola eferente y la aferente? Ven que el glomérulo no son nada más que 5 penachos de capilares, pero los que originan a estos capilares es la arteriola aferente, origina estas 5 vueltas de penachos y sale como la arteriola eferente. En ningún momento hay un contacto con una vénula. Entonces es aquí donde se origina un sistema portal, ¿sí? Y son muy, muy, muy raros en el cuerpo. Los encontramos en el glomérulo, los encontramos a nivel del encéfalo y los encontramos a nivel de... Ahí se me olvidó el otro. Hay otro sistema portal, pero solo son 3 en todo el cuerpo. No hay muchos. Y bueno, la irrigación proviene, como les dije, de la vena porta y de la arteria hepática. La arteria hepática, como su nombre lo dice, y ustedes ya saben, las arterias transportan oxígeno y viene del tronco celíaco. Algo importante es que aporta el 25% de todo el aporte sanguíneo. ¿Por qué es relevante? Porque la mayor parte proviene de la vena porta. Pero van a decir, ¿cómo es que la vena porta si es sangre de desecho? Bueno, nos interesa la vena porta y que aporta el 75% del aporte sanguíneo, porque precisamente, si se acuerdan de las funciones que les acabo de mencionar del hígado, dice que funciona como productor de proteínas, síntesis de proteínas más bien, y como eliminador de toxinas, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen, más bien, cuáles son las tributarias de la vena porta? Pues vienen del vaso, del páncreas y del intestino, ¿no? Nosotros ya sabemos eso. Ahora, ¿qué arterias son? Pues ustedes ya saben, ¿no? Provienen del vaso, pues la esplénica. Eso no hay de otra. Del páncreas, pues la pancreatoduodenal superior posterior. Y ustedes saben que del intestino viene la mesentérica superior, la mesentérica inferior va a drenar a otro lado. Y pues del estómago. Algo muy importante que aquí no está es del estómago. Recuerden que la gástrica derecha y la gástrica izquierda, ambas van a desembocar, bueno, más bien son tributarias de la vena porta hepática. Entonces, ¿qué ocurre en el estómago? ¿Qué ocurre en el intestino? ¿Qué ocurre en el vaso? Bueno, vaso todavía no lo hemos visto, o creo que ni viene en las damillas, pero en el intestino, sobre todo en el intestino, que la mesentérica superior es una tributaria de la vena porta, que recuerden que es un sitio de absorción de nutrientes, ¿no? Todas esas células y esa mucosa de ese intestino está diseñado para absorber a más no poder. O sea, hay pliegues, hay células en cepillo, borde de cepillo, perdón, etcétera, ¿no? Entonces, esta sangre que va a venir de ahí va a estar es demasiado nutritiva y va a tener todas las sustancias que hayamos comido y que se pudieron haber absorbido. O sea, tanto macromoléculas como proteínas, a lo mejor algunos carbohidratos, a lo mejor si comieron grasas, pues igual hay algunos lípidos, o incluso etanol si consumieron alcohol, etcétera, ¿no? Todo lo que consuman. Entonces, precisamente es por esto que la vena porta va al hígado, porque ahí entra en función lo que hace el hígado.
Y bueno, obviamente lleva otras cosas, aparte de las sustancias nutritivas y los materiales tóxicos, ya se los mencioné. También lleva eritrocitos. Algo muy importante es que debido a la a la vena esplénica, que es tributaria de la porta, en el vaso, no sé si se los comenté, pero es el cementerio de los eritrocitos. Cada 120 días en el vaso hay capilares. Estos capilares, bueno, normalmente sí lo vimos, creo, en sanguíneo, que los eritrocitos son muy flexibles, ¿no? Son células bicóncavas de aproximadamente 8 micras y que son muy, muy flexibles debido a las proteínas de banda 3.1 que tienen en la membrana. Entonces, esto les permite ser muy flexibles y doblarse o torcerse y pasar por los capilares y seguir transportando la hemoglobina y no pasa nada, no se rompen. Pero conforme van avanzando hasta llegar a estos 120 días, esta pared de esas proteínas se tienden a debilitar. Entonces lo que pasa es que dejan de ser tan flexibles y al momento de pasar por los capilares del vaso se rompen. Y entonces ese rompimiento, pues obviamente hay restos, ¿no? Entonces estos restos son transportados hasta el hígado para aprovechar precisamente todos estos desechos y convertirlos a nuevos eritrocitos o nuevos materiales que se puedan aprovechar. Y también tiene la función de, también algo importante es que el páncreas puede secretar, vamos a ver, la próxima semana vamos a ver páncreas y vamos a ver que el páncreas igual es una glándula muy importante que tiene una función endocrina y exocrina. Entonces, sobre todo vamos a ver aquí en la función endocrina, cuando hablemos un poquito más de los islotes de Langerhans, vamos a hablar sobre la insulina, el glucagón y eso. Y vamos a ver que tiene pueden ser transportadas de esta manera hasta el hígado. Y pues ya, la arteria hepática ustedes ya se la saben y solo de aquí nos interesa que es el 25%, es decir, es mucho menos que la vena porta, pero esta va a ser la sangre rica en oxígeno. Y ahora, la vía biliar, recuérdenlo, la bilis se secreta y se crea en el hígado, no en la vesícula biliar. En la vesícula biliar se almacena y se expulsa, ¿ok? Bueno, ¿en dónde va a comenzar la vía biliar? En los canalículos biliares. Esa es pregunta que luego les hacían en el laboratorio de histología en el examen final, ¿sí? Y ahora, estos canalículos biliares se van a convertir en colangiolos. Y estos, a su vez, en conductos de Hering, que van a ser ramas de los conductos biliares interlobiliares, después a los conductos biliares colectores, conductos hepáticos derecho e izquierdo, y el hepático, hasta llegar al hepático común, y se van a unir en el conducto, y se van a unir con el conducto cístico. Y después van a formar el colédoco y van a desembocar en el duodeno, ¿no? Esto ustedes ya se lo saben, es muy fácil. Y, bien, eso es lo que me interesa. Esa es una micrografía, es un corte con una técnica rutinaria, tenido con hematoxilina y eosina, y ven, el hígado es muy fácil de identificar. Yo no sé por qué se confunden tanto en el laboratorio, pero exactamente así se ve. Y quiero que observen esta forma, porque esta forma es característica del hígado. Cuando ustedes no puedan identificar, o no sé, tal vez solo están viendo este pedacito o este pedacito y a lo mejor digan, no, pues es que no sé si es hígado o a lo mejor es glándula suprarrenal. Con esa tienden a confundirla mucho, no sé por qué. Pero solo váyanse al aumento, al objetivo que menos aumento tenga, el de 10 o de 5, o si tienen un micro con 2.5, váyanse a ese y observen esto. Si tiene esta arquitectura clásica del hígado, que más adelante vamos a ver que son lobulillos, esta arquitectura clásica con una vena en el centro es la vena central. De hecho, esas son las tríadas portales, así se llaman, y es la vena central. Esto es súper característico del hígado. Y vean, a esto llegamos. Esta es la vénula hepática terminal, ¿sí? Es la vena central. Y ahora va a haber algo que va a ser la tríada portal. La tríada portal porque se forma por un conducto biliar, por una rama de la vena porta, bueno, por una tributaria de la vena porta y por una rama de la arteria hepática, ¿sí? Esa es la tríada portal. Y todas van a desembocar a la vena central, ¿sí? Ahora, bueno, aquí estaba. La tríada portal, vénula portal, canalículo biliar y una rama de la arteria hepática. Y vean, esta es la tríada portal.
¿Se acuerdan que, no me acuerdo por qué hace 2 clases les enseñé cómo diferenciar una arteria de una vénula y les dije que las arterias siempre iban a estar bien redonditas y las vénulas iban a estar completamente colapsadas? Ah, bueno, aquí lo vamos a aterrizar. Esta que ven acá, que es la arteria, ¿no? Es muy, muy fácil de distinguir. Vean cómo la forma está completamente conservada. Esta es la vénula porta y este es el canalículo biliar, ¿sí? Ahora, algo igual muy característico cuando vean otros cortes, normalmente el paquete vascular siempre viene junto, viene el linfático, arteriola y vénula, ¿sí? Siempre, o arteria, vena y linfático. Entonces, ¿cómo van a distinguir entre cada uno de los tres? La que tenga más forma y esté más cerradita y más conservada, esa es la arteria. El que esté más aplastado de todos e irregular y sin forma, ese es el linfático, segurito, porque es el que menos pared tiene. Y el que esté como entre uno y otro, esa va a ser la vena, así de fácil. Y vean, esa es la arteria portal y desemboca hacia la vena central. Ahora, ¿qué o cómo van a estar formados? ¿Qué va a formar estos conductos? Van a estar formados por células de Kupffer, ¿sale? Eso es muy importante. Recuerdan que cuando hablamos del sistema fagocítico mononuclear, en hemático habíamos dicho que habían células especiales en todo el cuerpo que cumplían las funciones de los macrófagos. Bueno, en este caso son las células de Kupffer. Bueno, ahorita los vamos a mencionar. Ven en el siguiente video. Y ahora, antes de llegar a esto, el parénquima hepático va a estar compuesto por diferentes tipos de células. Y aquí la pregunta que yo les haría ¿es parénquima hepático o es estroma hepático? Voy a empezar a preguntar porque hay muy poquitos. A ver, Vázquez, Sánchez, Vanessa. Pues yo diría que parénquima porque pues cumple una función y bueno, si no estoy mal, el estroma creo solo tiene como esa función como de sostén o soporte, ¿no? Creo. Sí, exactamente. Sí, el estroma solo es de soporte y el parénquima es totalmente funcional. Por ejemplo, cuando hablen de pulmón, ustedes van a oír siempre que dicen parénquima pulmonar, no dicen estroma pulmonar. Sin embargo, si hay otros lugares en donde dicen estroma, por ejemplo, en el estroma, no se me ocurre ninguno. Estroma, pero pues sí, esa es exactamente la diferencia. Entonces, en el caso del parénquima, bueno, pues estas células van a ser completamente funcionales y vamos a tener que predominan, o sea, la mayor cantidad de células pertenecen a los hepatocitos, ¿sí? Pues es muy fácil deducir que son hepatocitos, no son células del hígado. Hepato, hígado, cito, célula. Entonces, son células poliédricas y grandes. Ahora, ¿cómo se acuerdan que les acabo de decir que se aprendieran y recordaran esto de en dónde es el primer lugar en donde se crea la bilis? En los canalículos biliares. ¿Y cómo se conforman los canalículos biliares? Se conforman entre un hepatocito y otro, así. Este es un hepatocito, este es otro hepatocito, este es el conducto biliar, ¿sale? El canalículo biliar, perdón. Y bueno, esos van a estar expuestos entre véculas de una célula de espesor, es por eso que conforman a los canalículos. Y estos se van a encargar de formar la bilis y excretarla a estos canalículos. Es por eso que el primer paso de la vía biliar es el canalículo biliar, conformado por 2 hepatocitos, ¿sí? Son como si fuera un sándwich. Y los hepatocitos son las pastas del pan del sándwich. Y la bilis es lo del centro del sándwich. Así. Ahora, también tenemos a las células de Lito. Las células de Lito también son conocidas como células estrelladas hepáticas. Y algo muy característico es que van a tener un lipocito perisinusoidal. ¿Y por qué? Porque precisamente almacenan a la vitamina A y la vitamina A tiene una base lipídica, ¿sí? Es por eso que estas células de Lito se van a ver así. Y por último, las células de Kupffer, que ya se los acababa de mencionar, que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y pues ya sabemos que el sistema fagocítico mononuclear, como su nombre lo indica, fagocita, ¿no? Entonces, pues si fagocita va a necesitar muchos bracitos para poder atrapar todas las cosas que quiera comerse, entonces poseen múltiples prolongaciones
también conocido como el macrófago sinusoidal estrellado. Eso es importante porque si vieron en esta imagen, no, en esta no era, esta tampoco era, no, ¿qué foto era que traía macrófagos? Aquí está. Estas células de Kupffer tienen prolongaciones, entonces, ¿qué pasa? Pueden seguir como sus pseudópodos, sus bracitos pueden extenderse alrededor y pueden seguir como captando algún otro tipo de sustancias, ¿no? Ya sea antígenos o algunas otras sustancias. Y bueno, eso es lo más importante. Aquí está. Estas son las células de hito, que recuerden que por el almacenamiento de la vitamina A se van a observar así llenas de inclusiones lipídicas. Esto es un hepatocito y al ser, es algo importante aquí, es que va a tener un retículo endoplásmico rugoso abundante, ¿sí? Y abundantes mitocondrias, porque obviamente eso no lo vamos a observar a menos que tengamos microscopía electrónica, pero es importante por su función, ¿sí? Es una forma de recordarlo. ¿Qué otra cosa? Entre esas células de hito se van a encontrar en algo conocido como espacio de Dice, ¿sí? Y el espacio de, sí, es que esa pregunta siempre la hacían en los depas de esto, decía, no, espérenme, me acuerdo, sí, pues sí, ¿en qué lugar se encuentran las células de hito? En el espacio de Dice, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que pues, existen otros espacios. Ahora, ya volvimos a los lobulillos, y eso es importante porque, no sé si ya se lo dije, pero la última semana de mayo es su examen de laboratorio. Y se les van a dar laminillas, y esas laminillas pues las van a tener que identificar. Solo se les va a dar una, y se van a repartir, por ejemplo, no sé, páncreas, pulmón, hígado, intestino delgado, intestino grueso, apéndice, piel y un frotis sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Son, ¿cuántas mencioné? Como 8. Y se van a colocar, por ejemplo, en 8 microscopios al azar, obviamente, y ustedes van a llegar formaditos y otro instructor les va a decir, no, pues tú siéntate aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, ya, los va a acomodar y primero van a tener que observar en el microscopio la laminilla y van a determinar qué tejido es. Una vez que se les revise que acertaron con su tejido, se les va a proporcionar una hojita y de acuerdo al tejido que ustedes que tengan. Y entonces en esa hojita, la buena noticia es que ya no va a ser como antes, que se les daba una hoja en blanco y tenían que escribir todo lo que ustedes quisieran o pudieran o recordaran del tejido. Esta va a tener una guía de preguntas, es decir, va a tener, por ejemplo, en el caso del hígado, esa guía de preguntas puede tener, dibuja un lobulillo hepático o dibuja un acino hepático, o dibuja un lobulillo portal, o el esquema de los 3 lobulillos. Ese es el esquema de los 3 lobulillos, por si se lo llegan a preguntar. Pueden dibujar esto o nada más esto. Pero algo sencillo, garabatos, no se vayan a tardar ahí demasiado porque tienen que escribir un poquito como casi llenar una hoja, ¿no? Por ejemplo, algo así. Entonces, es por eso que comprendan esto y si pueden, pues empiecen a estudiar con diagramas y cosas así. Creo que por ahí mandaron un ejemplo de laboratorio, si no da tiempo al rato se los enseño y si no les mando una captura. Y ahora, estos lobulillos comenzaron pues la clasificación o la descripción de estos lobulillos desde hace muchos años, entonces es por eso que reciben esos nombres, porque por ejemplo el último en describirse fue el acino hepático, es el como más moderno, el menos antiguo, entonces realmente no es que sea un acino, porque recuerden que un acino ya estaríamos hablando de una glándula específicamente, ¿no? Es un saco, pero no, o sea, solo se llamó acino hepático porque ya estaba el lobulillo hepático y ya estaba el lobulillo portal, entonces pues nada más le pusieron así, pero no es realmente un acino, ¿ok? Solo es como la forma para diferenciarlo. Ahora, bueno, vamos a ver. Estos son los 3 tipos de lobulillos, ¿sí? El lobulillo portal, como su nombre lo dice, en el centro se encuentra la rama de la vena porta. ¿Y en dónde se encuentra la rama de la vena porta? En la tríada portal. Entonces, el lobulillo portal tiene
a la tríada portal en su centro, ¿sí? Y si vieron hace rato y si pusieron atención en la micrografía, habíamos dicho que está en relación con las venas centrales, ¿no? Entonces, 3 venas centrales y una tríada portal conforman el lobulillo portal y ese tiene una forma triangular, ¿sí? O sea, si les piden en el examen hacer uno, solo tendrían que hacer como... ¿dónde sale la? Bueno, no sé dónde escribir esto. ¿Dónde se sacó la pizarra? Bueno, no encuentro la pizarra. Pero si, por ejemplo, les piden, no sé, dibuja un lobulillo portal, solo tendrían que hacer esto. Una vena central, otra vena central, otra vena central, y pueden ponerle, no sé, 1, 2, 3. Y aquí nada más pónganle el nombre, ¿no? ¿Qué cosa es cada qué? Vena central. Aquí pónganle triada portal, ¿no? Y ahí le escriben. Y ya, o sea, algo muy sencillo, ¿sí? Eso, por ejemplo, puede venir o lo pueden hacer ustedes. Las preguntas solo son una guía para que más o menos sepan qué escribir y como que en cierta forma les soplen un poquito, ¿no? Para que recuerden. Ahora, ese es el lobulillo portal y es el primero que se describió. El lobulillo hepático, o también llamado como lobulillo clásico, este lobulillo tiene en su centro a la vena central, ¿ok? Y a la periferia está rodeado por triadas portales. Ahora, estas lleva, si ustedes vieron anteriormente en la micrografía, ese es como el lobulillo clásico, porque así tal cual está dividido y está la arquitectura del hígado, ¿no? ¿Vieron los delgados tabiques que habían como de tejido conjuntivo? Bueno. Y por último, el acino hepático, este ya fue el último que se describió y se describió de acuerdo a la irrigación que recibían estas zonas. Es decir, dentro de este van a haber 3 zonas, zona 1, 2 y 3. La zona 1 recibe o tiene un mayor índice de irrigación, la zona 2, pues un intermedio, y la zona 3 es el que tiene o sufre o tiende a tener menos irrigación, ¿sí? Bueno, en el caso de alguna intoxicación por algún fármaco, por ejemplo, algún veneno, el primero en sufrirlo sería la zona 1, ¿no? Y el último en sufrirse sería la zona 3, pero en caso de haber, no sé, alguna disminución del flujo sanguíneo, la primera zona en sufrir un infarto sería la zona 3, porque la zona 1 aún conservaría la irrigación. ¿Y esto por qué? Porque está, este rombo es el acino hepático, y está conformado por 2 triadas portales y 2 venas centrales, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ¿ya quedó claro esto? Pues, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio aquí, a ver. Aquí dentro de este mismo lobulillo clásico vamos a identificar los otros. Entonces, un acino hepático sería esto. Esto de azul que les acabo de dibujar sería un acino hepático. Ay, bueno, ¿cómo regreso acá? Y aquí tendrían que poner, por ejemplo, ¿dónde está para dibujar? Y aquí tendrían que poner las zonas, ¿no? Esa sería la zona 1, zona 1. Zona 2 sería esta, zona 2, esta, y esa sería la 3, ¿no? No, algo así, zona 3, así. Y, por ejemplo, vamos a dibujar ahora un lobulillo portal. El lobulillo portal tendríamos que buscar aquí 3, por ejemplo, este. Acá, 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 y bueno, acá, ¿se entiende? Sería el lobulillo portal, ¿sale, vale? Y ese sería el lobulillo clásico. ¿Sí me entendieron? Sí, Ale. Bueno. Y
por último, la vesícula biliar. La vesícula biliar, a diferencia del órgano, no es parenquimatosa, es completamente hueca. Entonces, es muy fácil, de hecho, tiene unas paredes muy delgadas y pues es muy fácil. Generalidades de la vesícula biliar, como les dije, es hueco, entonces se distiende. Es un saco distensible con forma de pera. Y en los seres humanos aproximadamente puede contener hasta 50 mililitros de bilis. Esto varía de acuerdo al tamaño de las personas. De nuevo, se los repito, y está pegada a la superficie visceral del hígado. Puede almacenar bilis entrante y extraerle cerca del 90% del agua que ésta contiene, es decir, la va a concentrar. Esto es algo muy, muy, muy importante porque debido a esta concentración, alguna vez fueron a estas cuevas en ¿cómo se llama? En Yucatán, pero no me acuerdo del lugar. ¿Han visto las cuevas que vienen a estudiar muchísimo los extranjeros? No sé por qué. Bueno, a lo mejor ese país no los tiene, ¿no? Que tienen a estas como formaciones rocosas en forma de picos, son las estalagmitas y las estalactitas. ¿Las han visto? No me acuerdo cuál es cuál. Una es de abajo hacia arriba y la otra es de arriba hacia abajo. Pero son estalagmitas y estalactitas. Entonces, ¿cómo se forman estas? Bueno, porque esos caen conforme se deforman por los minerales que van cayendo. Al igual que, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas cosas? No me acuerdo cómo se llaman. Los bivalvos. ¿Alguien sabe qué es el nombre comercial de los bivalvos? Estos que les salen perlas. ¿Cómo se llaman? Bivalvos, pues es el nombre como el género, pero no me acuerdo cómo se llaman. Les salen perlas, esos animalitos que hacen perlas. ¿Cómo se llaman? Que parecen conchas, no me acuerdo, la verdad. Ostras. Ostras, ándale, esas ostras, perdón, se me fue. Solo me acuerdo que eran bivalvos. Entonces, estos pues forman perlas, ¿no? ¿Y cómo? Pues una de estas ostras se come o se traga en el fondo del mar. De hecho están en el fondo del mar estos, se forma o se traga un granito de arena. Este granito de arena va a fungir como un nucleante y sobre este nucleante, este animalito va haciendo un intercambio de esta agua. Entonces, una vez que se traga ese granito de arena y el animalito empieza a filtrar el agua, que es muy rica en minerales, la del mar, sobre todo en sal. Bueno, otro tipo de minerales también hay, obviamente, se comienzan como a condensar alrededor del nucleante, es decir, del granito de arena. Y es así como se forman las perlas. De acuerdo a los tipos de grano de arena y tipo de agua de mar, es como salen las perlas de colores, moradas, grises, rosas, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a aterrizar esto de la vesícula biliar. La extracción del agua hace que la bilis se concentre mucho. Entonces, ¿qué creen que ocurra si hay un nucleante en la vesícula biliar? Pues se va a formar algo similar a la perla en la ostra. Se va a formar un lito vesical. Y ese lito vesical, bueno, en el mejor de los casos se forma lodo, ¿no? Lodo vesical, y es muy común verlo en los ultrasonidos. Pero a veces se forman litos vesicales. En el mejor de los casos se forman pequeños litos vesicales, pero hay veces en las que yo he visto que son litos vesicales del tamaño de la vesícula completa y obstruye la vesícula y obviamente que generan cuadros inflamatorios graves, ¿no? En estos es cuando les quitan a la famosísima vesícula, ¿no? Que dicen, no, es que me salieron piedras en la vesícula, es que tengo cálculos en la vesícula. Precisamente se refieren a esto. Hubo un nucleante, se formó un lito y ese lito pues normalmente puede que se formen varios y se quedan aquí en el fondo o así. Pero imagínense si este lito llega y se impacta, por ejemplo, a nivel, no sé, del coledo, pues va a bloquear toda la vía biliar, va a haber inflamación, no se van a poder metabolizar muchas veces las grasas que nosotros consumamos. El paciente pues va a tender, aparte de la malnutrición, porque el hígado no va a poder secretar, va a tener un acúmulo de bilis, va a presentar ictericia, puede presentar fiebre por el cuadro inflamatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es para aterrizar todo esto. Y obviamente que la bilis concentrada normalmente se tendría que expulsar hacia el colédoco y de ahí hacia el duodeno, ¿no? Porque aparte la bilis nos ayuda en el metabolismo de las grasas, entonces pues sí es necesaria. Y vean, esas son las paredes de la vesícula. Y como les dije, es muy, muy fácil. Solo tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. Mucosa muscular externa, adventicia y ya, así de fácil. Y es muy, muy fácil identificarla porque normalmente observamos esto. Vean, estos
son los famosísimos senos de Rokitansky-Askov. Entonces, estos, para algunos dicen que son patognomónicos de que algo malo va a pasar, pero no realmente algo malo, por ejemplo, que la vesícula se va a inflamar o algo así si toman una biopsia, pero no para nada, estos pueden aparecer o no. No es como que sean completamente, que en todas las micrografías los van a encontrar. Pero vean, la que es irregular y no le encuentran forma de nada, esa es la vesícula biliar, así de fácil. Y vean, como les dije, va a tener una mucosa y una muscular. Esta es la mucosa y el epitelio pues va a ser cilíndrico simple porque normalmente necesita absorber el agua, ¿sí? Va a tener microvellosidades apicales cortas. ¿Por qué? Porque necesita aumentar la superficie de absorción, eso ya lo saben. Va a haber complejos de unión apicales y van a haber, eso sí, altas concentraciones de mitocondrias en citoplasma apical y basal. ¿Por qué? Por la ATPase que se necesita para porque van a tener muchos ATPasas para transportar esta agua. Entonces, pues si hay ATPasas, necesitamos ATP. ¿El ATP de dónde viene? De las mitocondrias, ¿sí? Y van a haber también pliegues laterales, pues, también para esto, para aumentar la superficie de absorción. Y, eso sí es importante, van a haber muchos pliegues, pero los pliegues de esta mucosa van a ser completamente irregulares. Como les dije, a los que no les encuentren forma, por ejemplo, a diferencia del intestino delgado, que ven que unos tenían filiformes, otras son más digitales y otras son un poquito irregulares. Vean, esto ni siquiera se ve circular, este se ve como triangular, este es circular, estos no sé qué son. Y así, ¿no? Entonces, a algo que no le encuentren forma es vesícula biliar. Y va a haber una lámina propia, como todas las láminas propias, va a ser tejido conjuntivo laxo. Y también vamos a encontrar aquí en la lámina propia glándulas mucosecretoras, pero son irregulares, son realmente muy pequeñitas. Miren, en esta de atrás se veía. Esas son las mucosecretoras y son muy, muy irregulares. ¿Qué nos interesaría de aquí? Pues que en este tejido conjuntivo laxo hay obviamente presencia de celularidad del sistema inmune, entonces pues igualmente cuando hay lodo vesical o litos se tiende a inflamar por esto. Y no va a haber ni muscular de la mucosa ni submucosa. De ahí nos vamos a ir directamente a la muscular externa. Y la muscular externa pues va a tener abundantes fibras de colágeno y elásticas entre los haces musculares. ¿Esto por qué? Porque necesita vaciarse, entonces necesita hacer esta función para expulsar a la bilis, ¿sí? Y, pero los haces no están organizados, por ejemplo, como en el estómago o como en el intestino, que ven que había un externo, un interno, y era circular y longitudinal, ¿no? Esos no, estos van a ser un despapalle. Por eso les digo que lo que no sepan qué es vesícula. Y van a estar los senos de Rokitansky-Askov. Estos van a ser divertículos profundos que provienen desde la mucosa y se extienden hasta la muscular externa. Y se ven así como, literalmente son como huecos, pero pues no son patognomónicos de nada malo. Cuando oigan eso no. Y ya, es toda la presentación.